Cómete la vida más natural es un espacio en donde se puede hablar de experiencias de profesionales de la salud, de pacientes, de personas, de temas sobre alimentación, nutrición, salud, enfermedad, hábitos y de historias de vida de una manera relajada y natural. Además, aprenderás cómo romper aquellas barreras que te impiden llegar a tus objetivos. Pretendemos dejar un poco de nosotras en ti. Donde simplemente se trata de compartir para que encuentres esa conexión entre la nutrición y la conciencia. No nos centramos en el peso porque no es lo más importante y no define lo que eres. Yo soy Viridiana Espinosa. Yo soy Rosario Nava. Y nosotras te vamos a estar acompañando en este espacio, tu espacio. ¿Qué tal, audiencia? Bienvenidos a otro programa de Cómete la vida más natural. Hace un poquito de frío, pero estamos aquí con todas las ganas de seguir transmitiendo estos temas tan versátiles y controvertidos que competen al área de la salud y de la nutrición. Yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes compartiendo estos temas. Me llena de alegría que ya es el 5º podcast. ¡Bravo! Me da mucha alegría también compartir este espacio contigo, Rosy, que eres una gran amiga, eres muy linda y me encanta platicar contigo. ¿Te parece bien si nos dices cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, Viri. Ya sabes que es un gusto compartir este espacio contigo. Estoy muy feliz, como dices tú. Hemos llegado a nuestro 5º episodio y estamos súper agradecidas con la audiencia, con todos los que nos siguen, los que nos han compartido y esperemos seguir aprendiendo porque esta vida es un aprendizaje. Entonces, los invitamos a que nos sigan escuchando y muchísimas gracias. Gracias, Rosy. El tema que vamos a tocar el día de hoy es también un tema muy controvertido, a veces incongruente alguno de estos. Y bueno, efectivamente el tema del día de hoy son los mitos de la alimentación. Estos mitos o falsas creencias están a la orden del día en la alimentación y aunque muchas veces no son tan perjudiciales, sí muchas veces suelen sabotear nuestra dieta. Y digo dieta porque espero que ya haya quedado bien claro lo que significa este término. Así que vamos a seguir aprendiendo poco a poco. Es fácil que nos dejemos llevar por ideas erróneas como estas creencias y mitos porque están tan popularizadas que se repiten sin comprobar su evidencia científica. Y todo esto creo que constituye un reto para nosotros los profesionales en esta área porque somos nosotros quienes brindamos a nuestros pacientes explicaciones lógicas y fundamentadas acerca de la conveniencia de seguir o no una recomendación sobre su alimentación. Así es, Viri, como bien dices, en el terreno de la salud no existe, yo creo que una era tan afectada por el engaño y falsa información como es la nutrición. Se ha convertido en algo muy controversial. Como dices bien, a veces la información no es tan errónea o tan perjudicial, pero no tiene un fundamento científico. Sabemos que es un tema de conversación en el que cualquier persona opina. Nuestra vecina, algún familiar, Así es. cualquier persona puede opinar acerca de este tema, ya sea basándose en una experiencia individual, algo que le pasó, o transmitiendo simplemente lo que alguien más le dijo, como te digo, muchas veces sin un sustento científico. Entonces, debemos de identificar cuáles son estos mitos y cuáles son realidades. Como bien mencionas, como nutriólogos, nosotros luchamos día a día por desmentir estos mitos y tratamos siempre de brindarle a nuestros pacientes, a quienes nos consultan, explicaciones basadas en documentos científicos. En la consulta nos llegan infinidad de mitos. Los pacientes llegan siempre al momento que nosotros estamos haciendo su plan de alimentación o su dieta, nos empiezan a decir muchísimas cosas. Yo creo que a las dos nos ha pasado y a muchísimos nutriólogos, pues muchos mitos nos rodean alrededor de la alimentación. Sí, Rosy, hay muchísimos mitos relacionados con el mundo de la alimentación.
Así que vamos a desmentir muchos de estos haciendo un breve análisis de los mitos alimentarios más comunes, proporcionando algunos detalles explicativos para que sea más comprensible. ¿Cuál dirías tú que son los principales mitos alimentarios? Estos mitos más populares y que circulan de boca en boca, Rosy. Uno de los más comunes o que yo he escuchado muchísimo es que cuando se come menos, el estómago reduce su tamaño. Bueno, sabemos que el tamaño de los órganos depende del código genético y por tanto no puede depender de la cantidad que de forma natural es imposible reducir el tamaño de nuestro estómago. Esto solamente se puede lograr mediante una cirugía bariátrica. ¿Qué es esto? Bueno, es un procedimiento quirúrgico diseñado para producir pérdidas importantes de peso. Pues cuando no ha habido una respuesta al tratamiento basado en dieta, actividad física, cambios conductuales y medicamentos en distintas combinaciones. Entonces, lo que se opta es por recurrir a este tipo de cirugía, siempre y cuando el paciente cumpla con criterios. No cualquier persona se puede realizar bariátrica o decir, bueno, es que tengo flojera de hacer un plan de alimentación o no quiero hacer ejercicio, pues inmediatamente me quiero ir a una cirugía. No es algo que se recomienda como médicos ni como nutriólogos. Siempre se hace una valoración. El paciente debe ser tener un índice de masa corporal mayor a 40 y se considera en algunos pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35, siempre que tenga factores de riesgo. Entonces, al comer menos el estómago va a reducir su tamaño es totalmente falso. ¿Qué te parece? Creo que es lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? En relación a esto de que los pacientes como que quieren la cirugía rápidamente y creo que lo ideal es como comenzar primero de manera natural, ¿no? Primero dieta, ejercicio, si eso no funciona, pues ya habíamos comentado, ¿no? Que se pasaba a la cirugía. Entonces, es como por pasos. Y sí, otro de los mitos importantes y que hemos hablado muchas veces de estos, en los episodios pasados, bueno, es esto del reducir los hidratos de carbono favorece el descenso del peso. Las personas que se someten a este tipo de alimentación, es decir, cuando descienden o disminuyen el consumo de hidratos de carbono para la pérdida de peso, se caracterizan estas personas con una falta de energía, con fatiga, con menor resistencia, y esto es debido a que los hidratos de carbono, como ya hemos comentado, son nuestra principal fuente de energía, además de también fuentes de vitaminas del complejo B que actúan en el sistema nervioso. Y bueno, la falta de estos macronutrientes puede llevar a la formación de cuerpos cetónicos. Esto es debido a la oxidación de las grasas. Es decir, los cuerpos cetónicos o cetonas son unos productos de desecho de las grasas. Se produce cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar de hidratos de carbono para generar energía. Lo que quiere decir que los cuerpos cetónicos son compuestos derivados de la grasa que produce el hígado humano como parte de una adaptación fisiológica a la escasez de los hidratos de carbono. Y bueno, estas concentraciones de cuerpos cetónicos puede provocar riesgo, es decir, una sobrecarga en los riñones, provocando también que se sobrecargue de ácido úrico, provocando muchas veces cálculos renales. Entonces, no sé si aquí quedó un poco claro en relación a que el cuerpo, su principal función es obtener energía a partir de hidratos de carbono. Ese es su proceso natural. Entonces, en el momento en que nosotros dejamos de consumir hidratos de carbono o azúcares, el cuerpo empieza a utilizar las grasas. Entonces, este es como el plan B de nuestro cuerpo, lo cual, bueno, muchas veces se utiliza
en algunas dietas de moda, por ejemplo, esta dieta cetogénica, muy de moda, Muy que la famosa. verdad, Ajá. muy famosa, exactamente. Entonces, yo sí, a mi criterio, yo siento que es una restricción de hidratos de carbono, no de manera tan natural, ajá, porque el proceso natural, como les decía, es ese, el obtener energía a partir de hidratos de carbono. Por eso es que insistimos mucho en que no es necesario la restricción de hidratos de carbono para disminuir de peso. Entonces, este es un mito falso, que reducir los hidratos de carbono te va a favorecer el descenso de peso. Puede ser a corto plazo o con esta dieta que les comentaba, la cetogénica. Es una dieta cetogénica eh, que está avalada, pero que tiene que tener bastante vigilancia. Si una persona la sigue, tiene que tener o estar vigilado el paciente de manera continua, estar haciendo estudios, pero yo siento que es una dieta que no es real. Ajá. Es muy difícil de seguir y ese es Así el es. efecto secundario, la sobrecarga de los riñones. Así ¿Y es, cuál Viri, una otro? dieta difícil, difícil de sostener Ajá, realmente. Para la vida cotidiana es muy complicado. exacto. Bueno, realmente debe ser, como dices tú, siempre por un profesional de la salud. Pues sí, hay muchísimos mitos relacionados a la alimentación. Podríamos pasarnos horas, les vamos a dar algunos y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte para seguir platicando con ustedes. Sobre Otro los mito tipos de muy, dietas, ¿no? así es, otro mito muy común, no sé si te ha pasado, a mí me pasa bastante en la consulta, es que llegan los pacientes a pedirme dieta sin gluten. ¿Por qué? Porque los pacientes o muchas personas tienen la idea de que la dieta sin gluten los va a adelgazar más rápido, va a hacer que pierdan grasa corporal. En una palabra me dicen, es que quiero una dieta sin gluten porque he escuchado o me han dicho que puedo adelgazar más rápido. Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué es el gluten. El gluten es una proteína presente en el trigo, en la cebada, en el centeno. Entonces, todo el pan, la mayoría de lo que consumimos tiene gluten. Ajá, entonces, a esta parte corresponde esta proteína. Existe una enfermedad específica denominada enfermedad celíaca, que es una afección del sistema inmunitario en la que las personas no pueden consumir gluten porque realmente daña su intestino delgado. Entonces son estas personas quienes realmente no pueden consumir este tipo de productos que contengan gluten. Sin embargo, ha sido una dieta muy famosa, muy comentada, uno de los mitos alimentarios de moda favorecidos por su consumo en el mundo de la farándula es la dieta libre de gluten. Entonces hemos escuchado mucho que, bueno, consume productos sin gluten. Diversas celebridades, influencers, argumentan que una dieta sin gluten les ayuda a reducir de peso, lo podemos ver en Twitter, lo podemos llegar a ver incluso en Instagram. Afirman además que muchos de los alimentos que contienen gluten son alimentos hipercalóricos, que quiere decir que nos van a dar mucha energía. Evidentemente, si se evitan estos productos y se reemplazan por alimentos con menos contenido energético, esto nos va a ayudar a reducir el peso corporal. Esto es así, independientemente del hecho de que contengan o no gluten. Una dieta basada en alimentos sin gluten termina tanto para las personas que no son intolerantes a esta proteína. Sí se puede consumir, sin embargo, no es algo que nosotros recomendamos como primera línea, ni se ha probado algún beneficio al consumir este tipo de dietas. De hecho, muchos de los productos sustitutivos de los productos con gluten pierden sabor y para conseguir Así mayor es. aceptación, cantidades mayores de azúcar, de grasas trans. Las grasas trans son unas grasas que se elaboran de manera artificial, digamos. Ajá.
Entonces, contienen más cantidad de estas y la falta de fibra es además uno de los problemas que pueden encontrarse en una dieta sin gluten. Deficiencia de hierro y calcio. El consumo de estos productos no tiene nada que ver con la pérdida de grasa corporal, la pérdida de peso, es un alimento como proporcionar energía. Sabemos que si cualquier alimento que nosotros consumamos en exceso nos va a producir pues una ganancia tanto de peso como de grasa corporal, sea lo que sea, cualquier tipo de alimento, no importa si tiene gluten o no. Entonces, este es un mito muchísimo en la consulta y que pues quiero compartirles con ustedes. Ajá, entonces una dieta basada en alimentos sin gluten pues no es adecuada para las personas que no son intolerantes a esta proteína, como tú decías, la enfermedad celíaca. Porque no se ha probado algún beneficio para estas personas que no tienen esa intolerancia. Y como tú decías, sí, muchos productos sustituyen el gluten, porque, bueno, hay esos productos pierden el sabor, entonces para conseguir mayor palatabilidad se utilizan mayores cantidades de azúcar y de grasas trans, ¿no? Además de que también tienen una falta de fibra, ¿no? Porque al quitarle el gluten es donde se contiene la fibra, entonces ese también puede ser uno de los problemas, ¿no? De las dietas sin gluten, así como la deficiencia de hierro, la de calcio. Entonces, sí, no cualquier persona, como tú dices, pues puede consumir ese tipo de... Exactamente, entonces es completamente falso, ¿no? Bueno, otro mito de la alimentación que, que es muy controvertido también esto, y muchas veces se tiene duda porque sí me han preguntado mucho, es sudar favorece la pérdida de peso. Ajá. Muchas personas creen que aplicarse geles calientes, ir al sauna, usar plásticos o fajas les va a ayudar a sudar más y que por ende pues van a quemar calorías. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el sudor es agua, y eso no quiere decir que estamos quemando grasa. Por tanto, todos estos remedios para intentar sudar, como los que ya mencioné, solo van a servir para perder agua, la cual, bueno, se va a recuperar rápidamente en cuanto se beban otra vez líquidos. Sudar es un proceso natural del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se calienta cuando hacemos alguna actividad física o ejercicio o deporte y el mismo cuerpo se regula la temperatura, es decir, se autorregula. Por eso muchas veces se suda más cuando realizamos un poco más de esfuerzo. Ajá. Pero, ¿qué creen que esto no siempre es así, no? Porque a mí me han llegado, mucho me han preguntado, es que yo no sudo cuando hago ejercicio. Ajá. Entonces, aquí pues se debe a varios factores. Puede ser principalmente a la falta de sudor, pues se le llama como anhidrosis. Esto puede ser genético o derivado de varias causas médicas. De acuerdo a un estudio publicado en un hospital de Japón, el problema de este padecimiento es que al no sudar, la temperatura corporal no baja. Ajá, entonces, esto puede generar un golpe de calor, lo cual, bueno, puede ser pues muy letal para las personas, pero es un problema genético que se tiene que atender. Ajá. Pero bueno, hay otros factores. Otro de los factores es que cuando no se suda, y bueno, no está relacionado con la genética, es también a la falta de hidratación, es decir, que no tomemos agua, se puede deber a esto también, es decir, a menos cantidad de agua, menos sudor vamos a producir. Y pues hay otras causas también que pueden ser alteraciones nerviosas o neurológicas o algunas enfermedades de la piel donde puede alterar la función de las células sudoríparas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos recuperando esa cantidad de agua que se perdió para que no impacte en nuestro organismo. Por eso la importancia de estarnos hidratando todo el tiempo
No sé si han escuchado, ¿no? Que tenemos que hidratarnos antes, durante y después del ejercicio. Ajá. Entonces, esto lo tenemos que hacer, de hecho, todo el tiempo, aunque no hagamos ejercicio, pero si hacemos ejercicio, pues tenemos que hidratarnos aún más, porque si tenemos algunas situaciones, algunos síntomas, nos empieza a doler la cabeza por la falta de agua, o sea, la deshidratación ahí es el primer síntoma de deshidratación, es el Así es. dolor de cabeza. Entonces, no porque te pongas un gel o algo vas a sudar más. Entonces, hay que ver por qué no sudas también, si tienes un problema genético o simplemente es porque no tomas la suficiente agua o algunas otras enfermedades. ¿Cómo ves, Rosy? Así es, qué interesante, ¿no? Cosas que a veces damos por sentadas, pero que pues en este episodio estamos tratando de eliminar esos mitos muy importantes. Espero que si tienen alguna duda nos escriban, contacten para que nosotros podamos resolverlas. Y pues siguiendo con el tema, otro mito muy, muy común es de el acné se agrava por comer grasa. ¿Quién no ha escuchado este mito? Con Sí, familiares, con amigos, el mismo paciente. Cuando le estamos haciendo su plan de alimentación, pues nos dice, no me vaya a poner, por favor, nueces ni cacahuates, nada de frutos secos, porque pues esto va a agravar todavía mi situación de acné. Me ha pasado muchísimo, sobre todo en pacientes adolescentes. Entonces, vamos a ver si este mito es cierto o no. Es clásico que nos digan, elimínalo, porque, por ejemplo, el chocolate, elimina todos los frutos secos. Es cierto, bueno, así nos dicen, pero realmente es un mito, es una mentira con la que se sacrifica a los jóvenes con dietas realmente inútiles. Está probado así es. científicamente que ningún alimento produce aumento de grasa en la piel, solamente si estado de inanición se podía disminuir la secreción de grasa de manera importante. Hasta hace poco creíamos que todas las grasas eran malas para la salud, sin embargo sabemos que tienen un rol muy importante en nuestro organismo. El organismo necesita de grasas, ya que cumplen funciones muy importantes. Por ejemplo, transportan vitaminas, ayudan a la formación de hormonas, nos proveen de ácidos grasos, son parte de las membranas celulares, ayudan en la transmisión nerviosa, entonces son muy, muy importantes. Lo que vamos Así a es. distinguir aquí es el consumo de grasas saludables. Precisamente estos alimentos que se satanizan tanto como las nueces, cacahuates, todo lo que son frutos secos, son grasas que consideramos nosotros como grasas saludables, grasas buenas, porque nos van a ayudar muchísimo a mantener un estado de salud óptimo. ¿Cómo ves, Viri? Yo creo que nos faltarían Sí, muchísimos sí, mitos y estaríamos hablando así como horas y horas acerca de este tema tan importante. Yo creo que sí vamos a necesitar hacerles otro episodio. como otro, sí, otro, como la del dieta, así una segunda parte, hasta tercera. Así es, Bueno, así es, así ahorita que hablabas de las grasas, precisamente, ¿quién no le teme, verdad? Al colesterol, a los triglicéridos. Siempre se habla de colesterol, triglicéridos, pero no se sabe que realmente los triglicéridos y el colesterol pues son parte del funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, principalmente hormonal, ¿no? El colesterol, como decías, ¿no? Que transporta las vitaminas y la formación de hormonas. Entonces, el colesterol es el que forma las hormonas y también forma parte de la membrana celular. Imagínense que no tuviéramos resistencia en nuestras células, el que es el que le da esa. Entonces, pues sí son importantes también, pero muchas veces el abuso, ¿no? El problema es el abuso, ¿no, Rosy? así es. Todo debe estar en equilibrio, en balance. Recuerden que cualquier alimento en exceso siempre va a ser perjudicial para nuestra salud. No importa lo Así que es. sea, si comemos mucha fruta, también nos va a afectar. Entonces todo debe ser en balance. Ese es el secreto, en equilibrio, en balance. Podemos comer de todo, ya hemos hablado antes, solamente si tuviéramos una enfermedad muy específica en la que sí se tienen que restringir ciertos alimentos para mejorar
de salud, pero de ahí en fuera nosotros podemos una dieta equilibrada, incluir todos los grupos de alimentos que sabemos que tienen una función muy importante y muy específica en nuestro organismo. Entonces vamos a tratar de ir eliminando estas ideas de eliminar grupos de alimentos, de que no podemos comer a ciertas horas. Entonces tratemos de ir desbancándolos de nuestra cabecita para que pronto podamos entrar a este estilo de vida saludable y quitarnos esa idea de que hay alimentos buenos y alimentos malos. Efectivamente, Rosy, precisamente así, de estas grasas, mientras algunas, bueno, son más dañinas, pero cuando se abusa de estas, pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular o cierto tipo de cáncer, específicamente las grasas trans, ¿no? Que son aquellas grasas Así es. las cuales pues se oxidan, porque cuando las utilizamos, bueno, se oxidan, son esas grasas que se utilizan y se reutilizan y se vuelven a reutilizar. Entonces estas grasas se oxidan y lo que generan son radicales libres. Y esos radicales libres en nuestro cuerpo son como toxinas. Entonces, por eso es que no hay que abusar de este tipo de grasas. Y pues cambiar a lo mejor con más frecuencia aquellas grasas que son pues buenas, como las que tú mencionaste, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que son específicamente de origen vegetal, ¿no? Como los frutos secos, el pescado y estos que contienen omega 3. Y las grasas saturadas pues son las grasas un poquito más dañinas. Les digo, el abuso es el que causa el daño. Entonces, aquí hay que tratarlas de consumirlas con moderación, no abusar de estas para que no tengamos ningún problema. Entonces, esta es la clave, ¿no? El mayor consumo de grasas mono y poliinsaturadas y menor consumo de las grasas saturadas o grasas trans. ¿Ok? Otro de los mitos, Rosy, es el pan y las papas. Aquí el problema es que siempre sí, como paciente, alimentos muy satanizados, ¿no? Ajá, que engordan, ¿no? Que le tienen miedo, o sea, y de verdad que sí, favor, me han llegado a consultas y aunque tú les des el plan de alimentación y les digas, ¿sabes qué? Sí puedes comer, mira, en la comida, no sé, 2, 3 tortillas, sí puedes comer pan, eh, pero en realidad al volver ese paciente que le explicaste cómo tiene que equilibrar su dieta, regresan y les preguntas cómo lo hicieron, vamos analizando cómo han realizado su alimentación y te das cuenta de que le tienen miedo. No sé Así si te es. ha pasado así de, no, pues no comí. ¿Por qué no comiste tortilla? O no he comido, no comí papa, no como sopa, a pesar de que tú le has dicho de que todos, no sé, cierto tipo de alimentos pues entran en su alimentación, ¿no? Dependiendo el motivo por el cual va a consulta. Entonces, sí son cosas, y no me ha pasado una vez, me ha pasado bastantes veces. Entonces digo, aquí como que algo hay de por qué hay tanto miedo a estos alimentos, ¿no? O sea, están tan arraigados estos mitos falsos de que el pan engorda, que las papas. Y bueno, aquí, vamos a explicar un poquito para que sea un poquito más comprensible. El contenido calórico del pan es aproximadamente de 250 kilocalorías por cada 100 gramos, pero lo que aumenta un poco más las calorías, pues siempre es con lo que lo acompañamos, ¿no? A veces con queso, algún embutido, mantequilla o algo para untarle, ¿no? Entonces, el pan no tiene menos calorías que, por ejemplo, que las mijas, ¿no? A veces dicen, pues le quito la mija y así sienten que ya no comieron tantas calorías, ¿no? Y bueno, si queremos tomar algo menos de calorías, podemos sustituir el pan blanco, por ejemplo, con pan integral y así añadimos una cantidad extra de fibra, de minerales y de vitaminas del complejo B, ¿no? Porque como como decíamos hace ratito, en el grano entero es donde contiene la fibra, donde están las vitaminas y donde están los minerales. Y pues en el pan blanco no,
no hay. Y entre calorías del pan integral y el pan blanco, pues no hay mucha diferencia, más o menos son 20 calorías los que los distinguen. Entonces, solamente aquí la diferencia es que el pan integral te va a aportar más fibra, más vitaminas y minerales, ¿no? Porque en el grano entero es donde están. Y bueno, en relación a la papa, esta aporta 85 calorías, entonces no podemos decir que es un alimento hipercalórico. Es la grasa con la que acompañamos estas papas lo que lo hace más energético el alimento, ajá, porque a veces las cocinamos pues fritas o en puré y le ya, no sé, o a lo mejor lo acompañas más, ¿no? Con queso, con mayonesa y cosas así. Ajá, queso amarillo. Ándale, entonces la papa es muy nutritiva, además a mí me gusta mucho la papa, tiene mucho potasio, tiene fósforo, tiene vitamina C, entonces, también si no la comemos con cáscara, pues obtenemos más fibra de este alimento, además también de Así es. vitaminas del complejo B. Entonces es muy nutritiva y Sí, no tenemos, y hay muchas formas de prepararla, que la sopita de papa, puedes hacer hasta lasaña de verduras con papa, y quesito, o así nada más papitas con queso, no sé, muchas preparaciones, y es muy rica. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo. Es falso que la papa y el pan engorden. así es, y casi siempre la pelamos, ¿no? Para hacer Para nuestros cocinarla. platillos, para cocinarla sin saber que estamos perdiendo una gran cantidad de nutrientes muy importantes. Así es. Yo creo que sí, Rosy, creo que sí tenemos que hacer una segunda parte de ¿Qué los les mitos, parece? porque sí nos faltaron bastantes y ya el tiempo corre. Bastante. Si Sí, no queremos hacer tan largo este episodio, y nos encantaría que nos dejaran en los comentarios algunos otros mitos en los que ustedes tienen han dudas, escuchado, algo ¿no? que les hayan dicho exactamente, que hayan escuchado. Para Por favor, desmentirlo, exacto, ¿no? así es, para desmentirlo o reafirmarlo. Así es, entonces creo que hasta aquí es suficiente. Existen muchos más mitos, es un tema muy extenso, pero yo creo que quedó muy claro a qué nos referimos con mitos de la alimentación. Y ahora yo creo que con estos poquitos que les dimos, pues va a ser difícil que nos dejemos llevar por cualquier comentario que nos hagan en relación a la alimentación, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más extenso. En el siguiente yo creo que sí vamos a hacer una segunda parte. Yo creo que también ya con esta información, con esta poquita, me atrevo a decir que nos estamos volviendo inmunes al engaño, ¿no, Rosy? Por lógica, Así es, nuestra alimentación no se va a basar en todo lo que escuchemos o que ande por ahí en el ciberespacio. Creo que es mejor escuchar a nuestro cuerpo, escuchar a nuestro corazón y principalmente a nuestra razón, porque es la del entendimiento, la de la sabiduría. Y bueno, es así como llegamos al final de este episodio. Hay que tomar en cuenta que la nutrición se ha convertido para bien y para mal en un tema de conversación, como tú decías, Rosy, en el que cualquier persona opina. Entonces hay que quedarnos con lo que creamos que es mejor para nosotros, lo que diga nuestra sabiduría, y nos vemos en el siguiente episodio de Cómete la vida más natural. Déjenos así es, un igual gusto estar con sus ustedes. comentarios, sus recomendaciones. Suscríbanse, regálenos un like, no dejen de escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Mucho y nos vemos pronto.